buenas noches, hermanos. Un gusto estar con ustedes. Los saluda Carla Lombardi desde Guadalajara, México, aquí en Santa Teresita Radio, en el programa de Vida de Cielo aquí en la Tierra, en el que martes a martes nos adentramos a conocer en el don de la divina voluntad, verdades que han sido dictadas por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en esta obra bellísima a la que todos hemos sido llamados a vivir este don, el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Pues un gusto de estar con ustedes, hermanos, un gusto de que se abren estos canales para conectarnos con todos los radioescuchas, con todos los que se conectan en el chat, con todos los que nos escucharán después. Que Dios abra estos canales de comunicación para que la semilla de su palabra llegue a todas las almas y que estas reflexiones divinas que vamos a tener en el tema del día de ahora, que así como comenzamos con esta bella canción que habla de la preciosa sangre de Cristo, que sana, que libera, que transforma, ahora vamos a ver el sentido divino de esta sangre que la hemos concebido por mucho tiempo para liberar y para sanar y para protegernos. Ahora vamos a ver cuál es el sentido desde la obra de la divina voluntad que nos invita Jesús a tomarla. Bueno, pues antes de comenzar a adentrarnos en este hermoso tema, los invito a unirnos en una oración profunda, sabiendo de antemano que ya desde que nos levantamos nos hemos fundido en la divina voluntad con nuestro Señor, entregándole nuestra voluntad y estando atentos acto por acto a que nuestro pensamiento, nuestras miradas, nuestros latidos, nuestros respiros y todos nuestros seres estén unidos a la humanidad de Jesús y podamos decirle y repetirle constantemente en nuestro interior que lo amamos. Hoy vamos comenzando con esta oración. Una oración que el mismo Jesús hizo y que está escrita en la obra de la divina voluntad. Jesús la dice al Padre y se la dice también para que la escuche Luisa. Así que Luisa, claro que la escribe y ahora nos la deja a nosotros la potencia de esta bella oración para hacerla nuestra en las palabras de Jesús mismo. Digamos todos, en el nombre del Padre y del Hijo. Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca, y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos, y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Amén. Fiat, fiat, fiat. Con esta bella oración, con la que son las palabras de Jesús que se dirige al Padre, vamos empezando nuestro tema del día de ahora, hablando específicamente de la preciosa sangre de Cristo y cómo a través de la historia Jesús ha manifestado, nuestro Padre amado, la Trinidad Santa, un solo Dios, ha manifestado su amor purísimo que le tiene a la criatura. Este deseo incesante de Dios de que la criatura vuelva a su corazón, vuelva a la patria celestial de su divina voluntad. Este deseo incesante de Dios de que nosotros tomemos todos los bienes del reino. Adán, cuando cae, después de la caída, Jesús le dice a Luisa que cae en el laberinto de la voluntad humana. Y esto nos pone a imaginar que ese laberinto
Es esta oscuridad que nos aleja y nos aleja de Dios, nos distancia de nuestro Creador. Por eso, Dios va a tomar una vez más este proyecto de que su criatura, la más amada, la creación más amada, va a vivir el proyecto completo de Dios. Es decir, Dios ha decretado y decretó desde un principio que la criatura iba a ser habitación de Dios. Esta habitación donde el hombre iba a poseer, iba a contener la luz divina, la Trinidad Santa. Y a partir de esta voluntad divina que iba a estar viva en el hombre, iba a estar divinizada en todos sus actos, en todo su ser, el hombre en su obrar, en su caminar, en su hablar, en su pensar, iba a mover a Dios, iba a sacar la potencia divina que Dios contiene en su infinidad. Por eso, a Dios le interesa que este hombre que salió de su regazo, de su seno, de su amor, de su corazón, por su propia voluntad, retorne. Pero para que retorne una vez más a este seno paterno, a la vida de cielo que contenía, es necesaria la salvación, la purificación. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos, para poder vivir este cielo aquí en la tierra, necesitamos purificarnos. ¿Y quién viene para purificar? Viene nuestro Jesús. Porque Jesús había sido pensado desde un principio que Él iba a venir glorioso para disfrutar y gozarse con la criatura, en ese amor divino. Pero como la criatura decidió alejarse de Dios, ahora Jesús viene penante, sufriente. Viene a entregar su vida porque quiere rescatar a la criatura. Y Dios en Jesús nos purifica porque nos ama. ¿Y qué es lo que va a purificarnos? ¿Qué es lo que va a llevarnos a vivir en esta salvación? Su sangre preciosa. Jesús tiene que derramar su sangre, y su sangre implica acto por acto, porque sabe Jesús que entregando su vida acto por acto, en estas muertes continuas, Jesús tomaba nuestra vida y le daba muerte a nuestro querer humano para que en nosotros Él tuviera la gloriosa vida resucitada de su divina voluntad. Jesús, hermanos, nos ha purificado con su preciosa sangre. Él lo ha dado todo. Y nosotros podemos ver las escenas de la pasión como la preciosa sangre de Cristo no puede entenderse sin la pasión de Jesús. Una pasión dolorosa que no solo duró 24 horas, sino que duró desde el primer momento de su vida hasta el último. Jesús nos ha purificado con su sangre preciosa. ¿Y cómo se evidencia ante los ojos de los hombres? En el momento de la pasión. De las 24 horas de la pasión, Jesús muestra lo que hizo toda su vida en su interior. ¿Qué fue? La entrega total de su vida para restituir nuestra vida, para reparar nuestra vida. Jesús se muestra en esas 24 horas de la pasión diciéndole al hombre: mira, yo doy mi vida, yo doy muertes continuas, cada látigo que yo recibí, cada latigazo que recibí, cada golpe que recibí, cada espina que se clavó en mi frente, las numerosas veces que se clavaron esa corona de espinas, cada clavo que clavó sus manos, que clavó sus pies,
y que laceró su corazón, cada lanza. En fin, todo esto Jesús lo vive en su interior para salvarnos y para restituir nuestra vida. ¿Esto qué nos da a entender? Que Jesús derrama su sangre, sí, su sangre preciosa. Nos lo muestra en estas horas de dolor. ¿Y qué hace nuestra Madre Santísima? Recoge esta preciosa sangre, porque esta sangre tiene un significado divino y un contenido divino, porque nuestra Madre Santísima sabe que en esta sangre se esconde la vida de sus hijos, la vida que nos llevará a limpiar nuestra vida, nuestros pecados, nuestra alma, a limpiar completamente de lo que no es de Dios y quedarnos en el estado de la nada para que Dios pueda hacer una nueva creación. Entonces, hermanos, entendiendo el sentido de la purificación, la preciosa sangre de Cristo está asociada a diferentes aspectos desde la divina voluntad. Y vamos a ir haciendo este recorrido para poder comprender cuáles son estas diferentes formas en que nosotros, en que se nos muestra en la obra de la divina voluntad, y cómo nos muestra estos significados que nos dan a entender hacia dónde nos quiere llevar Dios, hacia dónde nos quiere llevar Jesús al entregar su sangre a todas las almas. Primeramente, la sangre preciosa de nuestro Señor está asociada a la finalidad por la cual fuimos creados. Así se lo dice Jesús a Luisa en el volumen 16, capítulo 29. Le dice, en el proyecto de Dios, cuando Él vio a dos almas, las más pequeñas, para que sostuvieran sus dos obras más grandes, que es las dos obras de Dios, para llevarnos al estado al cual Él quiere llevarnos, que es la plenitud. Primero, la obra de la redención a través de nuestra Madre Santísima, y segundo, la obra de la santificación a través de Luisa Picarreta. Dice, entre estas dos pequeñas almas debía encerrar la finalidad de la creación del hombre. Debía realizar mis designios sobre él. Por medio de una debía redimirlo, lavarlo con mi sangre de sus fealdades, darle el perdón. Por medio de la otra debía hacerlo regresar a su principio, a su origen, a la nobleza perdida, a los vínculos de mi voluntad por él destrozados, admitirlo de nuevo a la sonrisa de mi eterna voluntad, a besarse juntas su voluntad con la mía y hacer vida una en la otra. Era esta la única finalidad de la creación del hombre. Bueno, hermanos, pues aquí está. Dios estableció estas dos almas pequeñitas para mostrarnos ese camino, para llevarnos al objetivo y a la finalidad por la cual Dios nos creó. Dios nos creó para vivir plenamente con Él, siendo nosotros habitación de Dios, así como vivía Adán en plenitud. Para poder restituir nuestra vida y llevarnos a este estado de santidad divina, Dios tuvo que establecer este plan. Pero en estas dos pequeñas almas donde Dios puso la misión de la redención en nuestra Madre Santísima y la misión del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra en Luisa, en este caminar de la redención a la santificación, Jesús dice claramente que su sangre era para redimirlo, para lavarlo, para limpiarlo de sus fealdades y para darle el perdón. Y por medio de Luisa Picarreta,
ahora hacerlo regresar a su principio. Entonces Dios tiene un plan y su sangre preciosa está dentro de este plan, está concebido dentro de este plan divino. Entonces, esta es la primera concepción, ubicar que la sangre preciosa está dentro del proyecto de Dios para llevarnos y retornar una vez más al principio. No podemos entrar a vivir el reino de la divina voluntad si no nos acercamos a lo que Jesús nos deja en su sangre y su agua. Aquella sangre y agua que brotó del costado de Jesús cuando Longinos, el soldado Longinos, le lanzó al corazón, esta lanza, valga la redundancia, a su corazón, y salió, una vez ya fallecido Jesús, la última sangre que quedaba y el agua que quedaba en su cuerpo. En las horas de la pasión nos narra perfectamente que la sangre y agua que salieron del costado de Jesús al ser traspasado su corazón simbolizan la iglesia naciente. Es decir, la sangre y agua, así como se presenta Jesús a Sor Faustina Kowalska, esta santa, en donde a través de ella se abre toda la devoción a la divina misericordia, pues la verdadera misericordia que Dios muestra en su corazón es que a través de la Santa Madre Iglesia nace los sacramentos. Y los sacramentos son estos caminos que se forman como ríos de sangre para que nosotros podamos lavar y expiar nuestras culpas. Esto es magnífico, hermanos, porque sabemos que la muerte de Jesús descansa en la iglesia naciente. A partir de que Jesús muere y resucita, Jesús no resucita solo, Jesús resucita junto con su iglesia. La iglesia es el fruto de la sangre de Cristo. La iglesia de Cristo, en esa columna que es Cristo Jesús, nos deja los sacramentos que son los ríos de sangre que correrán para lavar nuestras culpas. Entonces, el segundo sentido con el que se asocia a la pasión de Jesús, la preciosa sangre de Cristo, es precisamente para sanarnos. La sanación es importante. No puede entrar un alma a vivir la plenitud del reino desde aquí en la tierra si no vive el primer estado de purificación, de sanación. Un alma tiene que sanarse en su mente, en su espíritu, y si hay enfermedad del cuerpo que provenga precisamente de la mente y del espíritu, pues también se sanen. Por eso Jesús le dice a Luisa que las penas, la sangre de Jesús, corren junto al hombre para sanarlo y salvarlo. En el volumen 12, octubre 4 de 1917, Jesús le dice a Luisa: cuánto amor, mira, mientras yo sufría y la pena se detenía en mí, yo le decía: pena mía, ve, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota: corran, sálvenme al hombre, y si está muerto denle vida, pero la vida divina, y si huye corran detrás de él, circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Al irse formando las llagas en mi cuerpo, bajo los flagelos repetía: llagas mías,
no os estéis conmigo, sino busquen al hombre, y si lo encuentran llagado por la culpa, pónganse como medicina para sanarlo. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre para ponerlo salvo. Ahora también tú, por amor mío, nada tengas para ti, sino que todo hazlo correr junto al hombre para salvarlo, y yo te miraré como otro yo mismo. Bueno, hermanos, pues aquí está. Jesús le muestra a Luisa el sentido de su sangre preciosa. ¿Y cuál es este sentido de su sangre preciosa? ¿Qué es lo que Jesús hizo en el momento de su flagelación? ¿Qué es lo que Jesús hizo en el momento en que Él derramaba su sangre cuando era flagelado, era crucificado, le ponían las espinas? Jesús fue un mar de sangre. Pues estos ríos de sangre forman la sanación del hombre. Y aquí está la clave, lo que Jesús decía en su pensamiento, porque nosotros podemos ver la escena de Jesús cuando le ponen la corona de espinas, cuando lo flagelan, cuando lo crucifican, pero nosotros no podemos adentrarnos todavía a comprender qué era lo que pensaba Jesús cuando le ponían la corona de espinas, qué era lo que pensaba Jesús cuando lo flagelaban, cuando lo crucificaban. Pues aquí está. La obra de la divina voluntad nos muestra el paraíso de la dintra, es decir, lo que Jesús hacía en su pensamiento, en su interior, que estaba conectado totalmente con el Padre y con todas las criaturas. Jesús muestra en esta oración lo que nosotros debemos hacer. Cada vez que tenemos alguna pena, y yo creo que las penas que se nos muestran aquí o que nosotros tenemos, podemos nombrar y hacer una lista impresionante. ¿Cuántas penas hemos tenido durante toda nuestra vida? Penas que nos han sacado lágrimas, dolor, penas en el matrimonio, penas en la vida consagrada, penas en nuestra misión de vida, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, en nuestra salud. Las penas, hermanos. Pues fíjense lo que Jesús hacía con nuestras penas, porque Jesús vivió nuestras penas. Jesús les decía, pena mía. Él no se quejaba ni decía, ¿por qué yo? Ni nada, no, decía, pena mía. Ve, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Jesús nos deja en potencia sus penas, hermanos. ¿Para qué? Para hacerlas nuestras. Tomando la pena de Jesús, sentiremos fuerza en nuestras penas para avanzar en Jesús, junto con Jesús, en Jesús, Jesús en mí. Por eso cada vez que tengas una pena, hermano, piensa en las penas de Jesús y dile, amado mío, estoy sufriendo esta pena, este dolor en mi corazón, pero mi pena no se compara con las tuyas. Por eso, si tú me dejaste el triunfo en esta pena, en este dolor, yo hago mías tus penas y junto con las mías te acompaño, te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, para unir nuestras penas y tú me hagas triunfar en tu misma pena. Y así también Jesús decía que mientras derramaba su sangre, a cada gota de su sangre, hermanos, cada gota de esta sangre decía, corran, sálvenme al hombre, y si está muerto denle vida, pero la vida divina, y si huye, corran detrás de él,
circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Aquí está, hermanos, aquí está el punto clave. Cuando nosotros a cada acto de dolor es una gota de sangre derramada, aunque no se vea. Jesús se hizo ver en su cuerpo que se derramaban gotas de sangre, pero en realidad la gota de sangre que se derramaba era en su adintra, era en su interior, era en ese dolor interior. Pero ¿qué le decía ese dolor interior, esas gotas de sangre continuas que iban cayendo? ¿Qué les decía? Corran y salven al hombre. Está muerto, ahora denle la vida divina. Esto nos da a entender algo. Hermano, si tú estás en esa pena, únela a las gotas de sangre de Jesús, porque las gotas de sangre de Jesús llevan la vida a los otros. Si estás tu mamá de familia que está sufriendo por tus hijos, por tu marido, ya no pienses en el sufrimiento hacia ellos. Vuélcate hacia Jesús y haz correr las gotas de tu dolor de sangre, fundiéndolas en el correr del amor de Jesús, en las gotas de sangre de Jesús, para llevarla a tus hijos, a tu esposo, pero sobre todo a toda la familia humana. Porque las gotas de sangre no abarcan una sola persona. Dios, Jesús, nos unió a todos en una gota de sangre. Ahí nos puso a toda la humanidad. Ahora hagamos correr esta gota de sangre donde se nos da el perdón, donde se nos da la sanación y se nos da el camino hacia la vida divina. Hagamos correrla hacia toda la familia humana que tanto la necesita. Circundémoslas por todos lados. Así que, hermano, el sufrir, en la pena, es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿por qué? Porque Jesús deja en su humanidad la potencia de sus penas, la potencia de sus gotas de sangre para darnos vida divina. Por eso, hermanos, es el gozo en el sufrir. No es el dolor y la pena y la tristeza y la amargura. El gozo en el sufrir es en Jesús, cuando haces tuyos los flagelos de Jesús, sus llagas, su sangre, para buscar al hombre y encontrarlo llagado por la culpa, pero llevarle la sanación con la sangre de Jesús. Tú en Jesús y Jesús en ti. Pero la sangre de Jesús también está asociada al martirio de la sangre de los mártires, hermanos. La sangre de los mártires que se nos presenta a través de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia han sido estas semillas derramadas en la tierra de nuestras localidades, porque han sido derramadas en la tierra en muchas partes del mundo, pudiera yo decir en casi todas, si no es que en todas. Pues nosotros podemos nombrar mártires en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en fin, podemos nombrar de los 5 continentes, o dicen que ahora hay 6, pues, mártires, identifíquenlos, como la sangre derramada de estos mártires no está infecunda, no, sino se fecunda cuando nosotros hacemos nuestra esa sangre derramada para fundirla en el martirio de Cristo Jesús, el sacerdote eterno que ha entregado su vida por todos. Y al unir esta sangre preciosa que derramada por nuestros mártires en la historia,
de nuestra Santa Madre Iglesia, al unirla al sacrificio perpetuo de Cristo, así también ahora estos mártires y nuestro amado Jesús nos espera también a nosotros para unir nuestras pequeñas gotas de martirio para la venida del reino, para que se extienda el reino en todas las almas. Jesús nos espera como dos enamorados que están viviendo ahí en un solo amor, haciendo todo juntos, llevando la sangre a sus hermanos, a sus hijos, para que cada vez más haya en el camino hacia el reino. Por eso así Jesús le dice a Luisa: Italia, Italia, si tú supieras cuánto de mal está preparando, cuántas conjuras contra mi iglesia. No le basta con la sangre que está derramada en batalla, sino que está sedienta de más sangre y quiere la sangre de mis hijos, la sangre de los sacerdotes. Se quiere manchar de tales delitos en tal forma que se atreverá la venganza del cielo y de las demás naciones. ¿Cuál es esta venganza que toma el cielo por el martirio de sus amados hijos en la iglesia, hermanos? Pues la venganza que viene en el Apocalipsis, la venganza que piden los mártires por haber derramado su sangre es que el reino se extienda. No hay más. La mayor venganza, y es venganza divina, no venganza humana, porque la venganza humana lleva al odio. La venganza divina es que nosotros podamos vencer al mal viviendo la divina voluntad. Y este es el grito de los mártires, el grito de los mártires que ya están en la patria celestial. Dicen: entra, entra, vive, toma y haz tuyo el sacrificio de Jesús, hazlo tuyo en plenitud. Lleva esta sangre a todas las almas, a tus hermanos, llévales la sanación, llévales la vida divina. Sangre preciosa de Jesús, cuánto hemos desperdiciado de nuestros actos, cuánto hemos tirado nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y no hemos tomado el gozo eterno de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Por eso, Jesús, ahora al alma que quiere vivir la voluntad de Dios, invita a esta alma que se ha decidido a entregar toda su voluntad a nuestro Dios, a vivir su día a día, las espinitas que traen el día a día. Basta cada día su propio afán. Estas pequeñas espinitas, Dios quiere que se conviertan en gotas de sangre para que nosotros podamos unirnos a Jesús, unirnos a Él, a su humanidad. Jesús está buscando una humanidad aquí en la tierra. Él aquí en la tierra ya no tiene humanidad, porque su humanidad ya es gloriosa y está pleno allá en el cielo. Pero Él está buscando que su vida, la que hizo aquí en la tierra y que nos dejó en potencia, la tomemos para volver a redimir a las almas y conducirlas a la vida divina, a conducirlas a vivir el cielo en la tierra. Por eso Jesús le dice a Luisa, en el volumen 18, noviembre 1 de 1925, Jesús le dice: pobre hija mía, ¿cómo te has reducido? Las penas de la privación de un Dios es la más grande, y como es la más grande se necesita toda la fuerza de mi voluntad para sostenerte. Pero tú no sabes qué significa sufrir en mi voluntad. Donde quiera que está mi voluntad, corría tu pena, en la tierra, en el cielo, en los santos y en los ángeles. Y en cuanto les llegaba todos se ponían en acto de mirarte y de ayudarte. Así que todos estaban atentos a ti,
Y si el paraíso fuera capaz de pena, habría cambiado en dolor todas sus alegrías y felicidad. Pero no siendo capaz de pena, todos imploraban gracias como correspondencia de una pena tan grande. Entonces las penas del alma que vive en mi voluntad son la cruz de todos, que satisfacen por todo y convierten en celestial rocío el furor de la divina justicia. Por eso, date ánimo y no quieras salir jamás de mi voluntad. ¡Qué hermoso, hermanos! Las penas que son la sangre de Jesús, las gotas de sangre de Jesús, hermanos, hagámoslas vida divina. Jesús le está diciendo en este pasaje que el cielo ya no puede sufrir. Los bienaventurados ya no pueden tener penas. Por eso, las penas de Jesús están en acto, en potencia, es decir, están esperando a que el alma las tome para que pueda vivir una felicidad en las penas. ¿Es posible eso, hermanos? ¿Vivir la felicidad en las pequeñas penas que tenemos aquí en la tierra? Sí, sí es posible. Tan es posible que nuestra Madre Santísima vivió la plenitud, porque en cada dolor que ella tenía, lo fundía al dolor de su Hijo con la misma intención. ¿Cuál intención divina era? De llevar a todos sus hijos la sangre de Jesús, sangre del alma, para curar sus heridas. ¿Cuántas heridas tenemos, hermanos? Heridas del alma. ¿Cuántos vacíos de amor hay en nuestro corazón? ¿Cuántas faltas hay desde nuestra niñez que han quedado arraigadas en nuestro corazón y no se pueden olvidar? Jesús dice, me hace falta almas que unan su dolor a mis penas. Mis penas están ahí esperando a que un alma que vive en la tierra las haga vida, porque nosotros ya no podemos tomarlas, porque ya no tenemos humanidad aquí en la tierra. Jesús nos está buscando, hermanos, para implorar el reino a todas las almas, y solamente con las penas de Jesús llevaremos la sanación de nuestras almas. A lo mejor tú vas a decir, bueno, Jesús quiere que yo tome sus penas para sanar a las otras almas, pero ¿quién va a sanar mi alma, que tengo tantos vacíos de amor? ¿Quién me va a cubrir con esta sangre preciosa para sanarme y vivir la vida plena en Jesús? No te apures, hermanos. Jesús le dice a Luisa en el volumen 11, le dice, en la medida que tú lo hagas por tus hermanos, que te fundas en mis penas y hagas mías las gotas de sangre derramadas para llevarlas a todos y llevarles la luz, la sanación, el dolor de sus pecados y la vida divina, en la medida que tú lo hagas por los otros, yo, dice Jesús, personalmente trabajaré tu alma. Yo trabajaré en lo tuyo. Tú trabaja por mis hermanos, que yo estoy en ti, pero yo trabajaré personalmente con tu alma. ¿Qué mejor, hermanos? El Maestro Divino quiere trabajar nuestras almas y llenar nuestros vacíos de amor. Así que es tiempo de olvidar. Es tiempo de olvidarnos nuestras penas, arraigarnos en nuestro pensar, en nuestros problemas, en nuestros vacíos, en lo que me hicieron, en lo que yo hice que ya no puedo rehacer. Olvídalo, hermano, estás viviendo tu acto presente y Jesús te está esperando con sus gotas de sangre para que te olvides a ti mismo y te entregues por los demás. Vive tus penas en Jesús
y verás cómo Jesús disipa esas penas, dándote la mayor felicidad y la gloria. Y todo se ordenará. Tenlo por seguro. Porque tú dices, bueno, me uno a la sangre de Jesús, pero ¿qué pasa? Jesús lo ordena todo porque Él es el orden. Y en la medida que tú te concentres en darle el te amo a Jesús en cada pena que estás viviendo, decirle que lo amas por todo lo que ha sufrido por ti y por todos, y que haces tuyo este sacrificio con amor para fundirlo en su pena y llevarlo a todos, Jesús ordenará este mundo, ordenará la sociedad, ordenará a cada alma, ordenará a tu familia. Tenlo por seguro, hermano mío. Por eso es necesario que estemos todos unidos, sabiendo que mi vida no es una vida suelta, sino es una vida en donde Jesús me ha vinculado con su preciosa sangre a todo su cuerpo santísimo. La sangre de Jesús circula en todos los miembros de su cuerpo, de su humanidad. Así también nuestra sangre, que no podemos nosotros dividirla en diferentes gotitas, ¿no? Sino es un torrente de sangre que corre en toda nuestra humanidad, dándonos vida. Sin la sangre no tenemos vida, hermanos. Pues, ¿qué creen? Algo maravilloso. Jesús le dice a Luisa que en sus gotas de sangre, en su sangre preciosa, Dios nos unió a todos en su cuerpo. Nosotros no podemos vivir dentro de Jesús, no podemos vivir dentro de su divinidad si no estamos bañados de su preciosa sangre, si no estamos revestidos de sus penas. No, hermanos, nadie puede entrar a vivir el cielo si no está purificado con la sangre de Cristo, que son las penas divinas. Por eso, benditas penas que sufrimos, porque son la oportunidad para vivir nuestro purgatorio y purgarnos de todo lo que está mal en nuestra alma, de todas estas manchas, de todos estos vacíos, y unirnos a la plenitud divina, llegar a este vacío para vivir la plenitud. Jesús le dice a Luisa, hija mía, para dar se requiere la voluntad de quien debe dar y la voluntad de quien debe recibir. De otra manera, si una persona quiere dar y la otra no quiere recibir, a pesar de que la primera quiera dar, no puede dar, y viceversa. Si la primera no quiere dar, la otra no puede recibir. Se requiere la unión de los quereres. Ay, cuántas veces mi gracia es sofocada, mi sangre rechazada y pisoteada. Y mientras esto decía, veía en la sangre del dulce Jesús, se movían todas las gentes, y muchos se salían de ella, no queriendo estar dentro de aquella sangre donde estaban contenidos todos nuestros bienes y cualquier remedio a nuestros males. Gloria a Dios, hermanos. Qué belleza de palabra. Jesús nos está diciendo que ahí nos quiere dar su sangre para unir su querer al mío. Las penas de Jesús las quiere unir a nuestras penas, hermanos. Por eso en esta vida el sufrir es parte de la vida, porque es la oportunidad de unirnos a Jesús. ¿Cómo? En un solo querer. ¿Tú lo quieres, Jesús? Yo también lo quiero. Aunque sea la pena más dolorosa, una pérdida, una falta de afecto, una desaprobación de alguien o una ofensa de otro, mi Jesús
yo la sufro contigo, te amo en esta pena. Tú lo quieres, yo también lo quiero, te amo. Ese es el querer, esta es la unión de los quereres. Y cuando el alma llega a vivir la unión de los quereres, hermanos, Dios no se queda con los brazos cruzados. Hace derramar en ti un torrente de paz, un torrente de amor y de felicidad dentro de tu alma, porque no te sientes solo ni sola. Jesús en ti viviendo esa continuidad de amor en sus penas. Y es ahí donde tú te vas a ver dentro de la gota de sangre de Jesús, dentro de su sangre preciosa. Jesús le dice a Luisa aquí que los que se salen no reciben los bienes de esta sangre y de todos modos sufren y sufren más porque su alma se llena de vacíos, vacíos de amor, vacíos de Dios. Por eso la sangre de Jesús se convierte en la defensa de las criaturas ante los derechos de la divina justicia. Sí, hermanos, qué belleza. Son potencias que nos defienden ante todos los males. Fíjense, Jesús le dice a Luisa lo siguiente: hija mía, recemos juntos. Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisieran inundar la tierra de nuevos flagelos, y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos se pone en defensa de las criaturas. Con su potencia impide que mi justicia se acerque a las criaturas para golpearlas. Esto es maravilloso, hermanos. Jesús no nos quiere golpeados por los flagelos. ¿Qué significa ser golpeado por los flagelos? Vamos entendiendo esto. Que los flagelos van para aquellas almas que no están en Dios. Y para aquellas almas que están en Dios, al vivir una pena, en vez de sentir ese vacío y ese dolor y esa tristeza, sienten gozo. Es por eso que Jesús le dice a Luisa que se pone en defensa de las criaturas, porque mientras el alma está viviendo en gracia, esa gracia divina, Jesús las defiende de vivir un flagelo mayor. Jesús, Mamá Santísima, Papá Dios, nos cubre con el manto del Espíritu Santo para que los flagelos no caigan sobre las criaturas. Esto es lo que promete también para este tiempo, hermanos. Por eso tanta insistencia de nuestra Madre Santísima en hacer una verdadera confesión de vida, entrar en todos los ámbitos de tu ser que tú sabes que no has confesado. Y haz ahora el momento de limpiarlos, de decir: quiero ser toda tuya, Jesús, y entregarme en tu voluntad. Por eso te entrego mi vida para tomar tu sangre y fundirme plenamente en ella, y que los dones y todas las dotes de esta sangre caigan sobre esta alma y los lleve yo a toda la familia humana. Bueno, pero vamos entrando ahora sí a entender cómo esta sangre que libera, que sana, que defiende, que perdona, mirando y fundiéndonos en Jesús, viviendo un solo querer, esta sangre, una vez que nosotros estamos entrenados a hacer lo que acabamos de comentar anteriormente, liberados, sanados, fundidos en las penas de Jesús, glorificarlo, llevar a las almas estas penas para que sean, estas gotas de sangre, para que sean lavadas y reparadas, para que sean defendidas, para que sean reconocidas, reconocer a Dios en su vida.
Una vez que estamos nosotros habituados en actos repetidos de hacer esto continuamente en nuestra vida, ¿qué creen? Viene, ahora sí, a formarse la sangre del alma. Así lo dice Jesús. La sangre del alma es la sangre de la divina voluntad, la sangre que te va haciendo hijo legítimo de Dios. Y esta legitimidad, esta filiación, esta legitimidad viene porque Jesús se está haciendo vida en ti, está viviendo en tu propio ser, no místicamente, no, ni en tu imaginación, no, sino real. Jesús está viviendo sus propios actos en ti y está haciendo vida su sangre divina en ti. Jesús le dice a Luisa en el volumen 13, capítulo 23, le dice, solo al oírla de ti me trae tanta alegría y dulzura el alma que vive en la divina voluntad, y sintiéndome circundado por mi voluntad que contiene la criatura, como por otra inmensidad mía, siento tanto gusto que me hace olvidar el mal de las otras criaturas. Por eso debes saber que grandes cosas te he manifestado de mi voluntad, pero aún no las has masticado bien y no las has digerido, de modo de tomar toda la sustancia para formar la sangre de tu alma. Y aquí está, hermanos. Por eso les decía anteriormente, hay que hacer actos repetidos, hay que fundirnos en Jesús, hay que entregar nuestras penas, hay que masticar el conocimiento de la divina voluntad, lección por lección, para tener la sangre, para formar la sangre de el alma, la sangre divina en nuestra alma. No puede haber fortaleza, no puede haber sangre divina en nuestra alma si no masticamos continuamente los actos que acabamos de mencionar, de fundirnos en las penas de Jesús y de llevarlo esto a todas las almas. No se puede formar la sangre divina en nuestra alma si no nos acercamos al conocimiento divino, el conocimiento de la divina voluntad, que tenemos que masticar, digerir, traer en nuestro pensamiento en cada momento. Por eso Jesús le dice a Luisa que cuando un alma llega a vivir la plenitud de masticar estas verdades divinas, de hacer vida en sus actos las penas de Jesús, para que esta sangre vaya circulando en su propio ser, la sangre divina de Jesús, Jesús le dice a Luisa, cómo fue bella en la creación del hombre. En ella estuvieron nuestros actos, creativo, conservador y activo. Le infundimos como vida en su alma a nuestra divina voluntad y pusimos como sangre de su alma nuestro amor. En todo lo que Dios va a poner en tu alma, hermanos, va a ser la sangre del amor de Dios. Es decir, tus penas ya no serán más penas, sino serán amor que circulará en tu sangre. Tus vacíos de amor que te llevaban al odio, al resentimiento, a pensar que el otro o que todo vuelca en contra de ti, ya no será más vida eso, sino la verdadera vida será esta sangre del alma que va consumiendo la sangre de nuestro amor en su alma, porque hace correr la voluntad divina y no la humana. Hermanos, esto es lo que nos invita ahora Jesús, a vivir la vida divina, a vivir el conocimiento, masticarlo, a tomar su sangre, porque solamente con la sangre de Dios, la sangre divina del alma, se hará vida, la vida divina. Y ya sabemos cómo tomarla, con las penas de Jesús, haciendo la vida en nosotros,
masticando estas verdades divinas, fundiéndonos completamente. Actos repetidos. No desperdiciemos ningún acto de nuestro día a día. En nuestros actos cotidianos, desde levantarnos hasta el anochecer. En lo que cada día traiga. No pidamos el sufrir, no es necesario. Basta cada día con su propio afán, porque ahí Dios quiere que nuestra voluntad humana no reaccione, sino que sea así, en un instante, que nuestros actos repetidos lleven a nuestro hacer cotidiano, fundiéndonos en las gotas de sangre de Jesús. Ya no reacciona nuestra voluntad humana como lo hacía antes. Ahora reacciona nuestra voluntad divina, porque Dios la ha puesto ahí para que se convierta sangre de nuestra alma. Jesús le dice a Luisa, ya para terminar en esta cita, que es del volumen 29, capítulo 14. Ve entonces qué cosas son los actos repetidos. Son la sangre del alma, el alimento, la conservación y el crecimiento de mis dones, a los cuales yo, como agricultor celestial, no ceso jamás de regarte, por lo que no hay peligro de que puedas ser holgazán, pero tú debes recibir esta savia vital, y solo la recibes cuando repites los actos en mi voluntad, en el fondo de tu alma. Entonces, abre la boca, y yo, regándote, te doy la sangre en tu alma, para darte el calor divino, el alimento celestial, y agregándote otras palabras mías, te conservo y te acreciento mis dones. Demos gracias a Dios, hermanos. Dios quiere darnos su sangre preciosa. Él lo quiere. Demos gracias a Dios por las penas de Jesús, que ahí ha puesto nuestra vida, en esas penas que formaron su sangre divina para darlas a toda la humanidad y darnos la vida divina. Gracias, hermanos. Muy buenas noches. Se despide Carla Lombardi desde Guadalajara, México, aquí en Vida de Cielo, aquí en la Tierra, en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Muy buenas noches. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, te necesito.